Capítulo XXV. A pesar de haber estado casi una semana en Washington, esta es la primera oportunidad que he tenido para escribir. Después de nuestra agitada travesía a través del país, dedicamos también otros cuantos días, bastantes agitados, a la colocación de 2 de las bombas que teníamos planeadas colocar. Fue anoche la primera que pude pasar ininterrumpidamente con Catherine, desde que regresé. Y mañana tenemos otra nueva misión para colocar más bombas. Pero esta noche la puedo dedicar a escribir. La travesía desde California hasta aquí, pareció como una película cómica o más bien surrealista. A pesar de que conservo todo fresco en la memoria, es complicado recordar lo que realmente sucedió. Las condiciones en este país han cambiado tanto desde las últimas 9 semanas que parece como si hubiésemos utilizado una máquina del tiempo para saltarnos eras y llegar a una totalmente diferente, en las que las viejas reglas que nos llevó toda una vida aprenderlas, hubiesen cambiado. Afortunadamente para nosotros, claro, todos los demás parecen estar tan confusos como nosotros. Me quedé sorprendido por lo fácil que fue abandonar nuestra posición. Las tropas del sistema andaban todas arracimadas en unas cuantas zonas fronterizas que lindan con las autopistas principales, con compañías adicionales estacionadas como controles en las carreteras secundarias. Estas últimas apenas patrullan, por lo que resulta fácil y seguro el evitarlas, y es así como ha sido fácil que tantos voluntarios blancos hayan sido capaces de llegar hasta nuestras posiciones actuales en California desde el pasado 4 de julio. Cogimos un camión del ejército, y nos dirigimos hacia el norte, a Bakersfield, y después condujimos hacia el noreste durante unos 40 kilómetros hasta más o menos 1 kilómetro antes del control en la carretera de las tropas negras. Ambos grupos nos podíamos ver, pero ni se molestaron cuando tomamos un desvío por un camino forestal que nos adentraba al bosque. Estábamos en las estribaciones de la sierra. Después de aproximadamente una hora de rebotar por los caminos de cabras, difícilmente transitables, volvimos a la autopista, evitando el control, pero entonces ya nos encontrábamos dentro del corazón del territorio controlado por el sistema. No estábamos preocupados por encontrar algún tipo de oposición en los montes. Sabíamos que la mayor parte de la concentración de tropas del sistema se encontraba en China Lake, al otro lado de la sierra, así que nuestra intención era encarar hacia el norte por la autopista 39S, y así evitarlos. Nuestro plan, en caso de encontrarnos con algún vehículo que volviese del punto de control de la autopista hacia Bakersfield, era simplemente volarlo en la estrecha autopista de montaña, antes que se diesen cuenta de que éramos el enemigo. Todos nosotros, los 5, manteníamos el dedo crispado en el gatillo de nuestros rifles automáticos amartillados. Además de eso teníamos 2 lanzacohetes listos, pero no nos cruzamos con ningún vehículo. Sabíamos que, a pesar de la ausencia de tráfico, nada natural en la carretera de montaña, encontraríamos tráfico muy denso en el cruce con la 39S, la principal autopista de norte a sur al este de la cordillera. Nuestras patrullas de reconocimiento no pudieron darnos detalles concretos, tan solo un cuadro muy general de la posición de las tropas hacia el este, y por lo tanto no teníamos ni idea de lo que podríamos encontrar a niveles de controles y bloqueos de carreteras. Sin embargo, sabíamos que, por lo menos, algo más de un 10% de las tropas del sistema en esa área eran blancas. El sistema estaba volviendo a confiar en algunas tropas blancas, pero todavía evitaba utilizarlas en la zona fronteriza debido a que podrían verse tentados a pasarse a nuestro lado. El poco personal militar blanco en la zona, a pesar de ser antirracistas, era tratado bajo sospecha y con el desprecio merecido por parte de los negros. Nuestros informadores nos habían contado situaciones en las cuales estos blancos renegados habían sido humillados y sufrido abusos por sus compañeros de tropa negros. Tomando esto en cuenta, habíamos decidido que nos sería más fácil desplazarnos haciéndonos pasar por no blancos. Así que nos aplicamos un tinte oscuro en cara y manos y nos colocamos, en nuestros uniformes de faena, credenciales con nombres que sonasen a chicano. Imaginamos que podríamos pasar por mestizos, siempre y cuando no nos topásemos con auténticos chicanos. Así que, por 4 días, fui Jesús García. Nuestro chofer, el cabo Rodríguez, hizo su papel de una manera suprema. Cerrando el puño izquierdo y haciendo gala de una deslumbrante dentadura sonriente, según nos cruzábamos con tropas de haraganes en los puestos de control, en las 2 ocasiones en las que nos pararon. También llevábamos un radio transistor sintonizado a una emisora mexicana que emitía a todo volumen tonadas chicanas conmovedoras. Claro que lo poníamos únicamente cuando nos podían oír las tropas del sistema.
En una ocasión, teniendo necesidad de rellenar nuestros tanques de combustible, casi estuvimos tentados a meternos en una estación militar de gasolina donde estaban repostando otros camiones militares, pero la larga fila de espera, y la cantidad de tropas de negros vagueando, nos hicieron desistir. Por el contrario, paramos en una estación multiservicio al borde de la carretera cerca del monte Whitney. El lugar parecía desierto, así que 2 de nuestros hombres comenzaron a llenar los tanques de combustible, mientras que los demás y yo nos dirigimos al restaurante a ver si tenían algo de comida. Dentro estaban 4 soldados, borrachos, sentados en una mesa abarrotada de botellas y vasos vacíos. 3 de ellos eran negros y el cuarto era blanco. ¿Hay alguien que nos cobre la gasolina y algo de comida para llevar? Pregunté. No, hombre, coge lo que quieras. Matamos a los propietarios onkies, nota. Onki es el despectivo de blanco que usan los negros, hace como 3 días, dijo uno de los negros. Pero no sin antes divertirnos con su hijita, ¿eh? Aseveró el blanco dando codazos al de al lado. Es posible que notase mi mirada severa o que se diera cuenta de los ojos azules del cabo Rodríguez, o quizás se nos estuviese disolviendo el tinte de nuestros rostros, debido al sudor. De cualquier forma, el blanco paró su burla y murmuró algo a los negros, al tiempo que se echó hacia atrás para intentar agarrar su rifle, apoyado en una mesa contigua. Antes de que pudiese tocar su arma, tomé de mi hombro Min 16 y comencé a disparar, barriendo a todo el grupo, con una ráfaga que los mandó a todos al suelo, chorreando sangre a borbotones. Los 3 negros estaban obviamente muertos, pero el blanco renegado, a pesar de tener varios impactos en el pecho, se incorporó, se sentó, y preguntó con voz lastimera. Hombre, ¿qué mierda pasa? El cabo Rodríguez lo remató, sacando de la funda su bayoneta, agarrándolo del pelo y levantándolo al tiempo que ponía la bayoneta en su barbilla. Tú, pedazo de basura antirracista, vete a juntarte con tus hermanos negros. Y de un solo tajo, salvaje, lo decapitó. 5 millas más adelante, en la autopista, en el cruce donde pensábamos girar al este, nos topamos con un jeep de la policía militar con 2 negros dentro, bloqueando el camino. Había un tercer negro, dirigiendo el tráfico de vehículos y desviando todo el tráfico militar del norte hacia la autopista principal. No hicimos caso de las indicaciones y giramos a la derecha, saliéndonos al arcén para poder rebasar el jeep. El negro que dirigía el tráfico sopló furiosamente su silbato, y todos, los 3 negros nos amenazaron gesticulando con los brazos, pero nuestro cabo Rodríguez les sonrió y les mostró el saludo del Black Power al tiempo que les gritaba siesta, frijoles, hasta la vista. Y alguna que otra palabra en español que le vino a la cabeza, señalando fijamente el desvío de la carretera al tiempo que pisaba a fondo el acelerador. Dejamos a los negros bajo una ducha de polvo y gravilla. El negro del silbato aún continuaba pitando y haciendo aspavientos, cogimos la curva y ahí los perdimos. Al parecer pensaron que no merecía la pena perseguirnos, pero 3 de los nuestros, en la parte trasera de la camioneta, mantenían los dedos en el gatillo de las armas automáticas, solo por si las moscas. Desde allí hasta los aledaños de St. Louis no nos topamos con ninguna otra concentración de las tropas del sistema. Pero nos dimos cuenta de que debíamos evitar a toda costa las autopistas principales y ciudades, y avanzar únicamente por carreteras secundarias. Nos deslizamos y dimos botes por todo el desierto de California, Nevada, Utah y Colorado y después por las planicies de Kansas y por las suaves colinas de Missouri, 75 horas sin parar, solo para repostar y aliviarnos. Íbamos 2 en los asientos delanteros y un tercero vigilaba la parte trasera de la camioneta mientras que otros 2 intentaban dormir, pero sin conseguirlo. Cuando llegamos al este de Missouri, cambiamos de táctica por 2 razones. Primero, porque escuchamos en la emisora de radio el bombardeo de Miami y Charleston y el ultimátum de la organización al sistema. Eso hacía el factor tiempo aún más importante que antes. No podíamos asumir ningún retraso por avanzar por carreteras secundarias. Segundo, el peligro de poder ser interceptados por las autoridades entre St. Louis y Washington disminuía debido a la confusión imperante en todo el estado. Eso nos daba la oportunidad de adoptar otras tácticas. Habíamos estado escuchando durante el viaje las frecuencias de la radio civil y la de las comunicaciones militares, y estando a unas 80 millas al oeste de St. Louis, cuando, durante el reporte del tiempo meteorológico vespertino, la emisión se cortó para dar una noticia urgente.
Anteayer, al mediodía, había sido detonada una bomba nuclear, sin previo aviso, en Miami Beach, según dijo el locutor, matando a unas 60.000 personas y causando daños enormes. Una segunda bomba nuclear se detonó en las afueras de Charleston, Carolina del Sur, apenas hacía 4 horas, pero todavía no se disponía de información sobre muertos y daños. Según el locutor, las 2 bombas eran cosa de la organización y seguidamente daría lectura al texto del ultimátum emitido por la organización. Tomé nota, palabra por palabra del texto del ultimátum, en un pedazo de papel según se escuchaba por la radio de la camioneta, y esto es prácticamente lo que decía. Al presidente, al Congreso y a todos los mandos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Nosotros, el Comando Revolucionario de la organización, exigimos las siguientes demandas y advertimos. Primero, el cese de concentración de fuerzas militares en el este de California y alrededores, y exigimos el abandono de todos los planes de invasión de la zona libre de California. Segundo, el abandono de todos los planes de agresión nuclear contra la zona liberada de California o contra cualquier porción de esta. Tercero, informar al pueblo de los Estados Unidos, a través de todos los canales y medios de que dispongan, estas exigencias y esta advertencia. Si no cumplen con cada una de estas demandas, mañana al mediodía, 27 de agosto, detonaremos un segundo artefacto nuclear en una población del centro de los Estados Unidos, tal como hemos detonado una en el área de Miami, Florida, hace pocos minutos. Continuaremos detonando nuestro armamento nuclear, dice, cada 12 horas hasta que cumplan con nuestras exigencias. Además, les advertimos que si efectúan cualquier acto hostil y por sorpresa contra la zona liberada de California, detonaremos más de 500 cabezas nucleares, posicionadas en lugares clave de los Estados Unidos. Más de 40 de estas cabezas están colocadas ya en el área de la ciudad de Nueva York. Y además, utilizaremos todos los misiles nucleares disponibles para destruir la presencia judía en Palestina. Finalmente, les advertimos también que nuestro objetivo prioritario es liberar todos los Estados Unidos y posteriormente, el resto del planeta. Cuando lo hayamos logrado, aniquilaremos a todos los enemigos de nuestro pueblo, incluyendo especialmente a todos los blancos que hayan ayudado conscientemente a nuestros enemigos. Estamos al corriente, y lo seguiremos estando, de sus planes más secretos y de todas las órdenes que reciben de sus amos judíos. Abandonen la traición a la raza ahora que pueden o si no, despídanse de cualquier esperanza cuando caigan en las manos del pueblo que ustedes han traicionado. Nota al lector. La versión de Turner del ultimátum de la organización es esencialmente correcta, excepto por algunos errores mínimos y la omisión de un párrafo completo que sigue al último. El texto completo y exacto de este ultimátum se encuentra en el capítulo 9 y definitivo de la historia de la Gran Revolución, del profesor Anderson. Salimos de la carretera cuando escuchamos el comunicado especial, y nos llevó unos minutos poner en orden nuestras ideas y decidir qué hacer. No habíamos esperado que los acontecimientos se desarrollasen tan rápidamente. Los compañeros que habían llevado las ojivas nucleares a Miami y a Charleston debieron de haber salido 1 o 2 días antes que nosotros o habrían ido a toda velocidad para llegar tan pronto. A pesar de nuestro viaje sin parar, nos sentíamos como un ramillete de auténticos gilipollas. Sabíamos que se había armado gorda. Estábamos en medio de una guerra civil nuclear y que en los próximos días se decidiría la suerte del planeta, para siempre. Ahora era, o los judíos o la raza blanca, y todo el mundo sabía que era ahora o nunca. Todavía no había decidido nuestra estrategia, para adaptarla al ultimátum. No sabía por qué, por ejemplo, se había escogido Miami y Charleston como primeros objetivos. Había escuchado el rumor de que inicialmente se había evacuado a los judíos ricos de Nueva York al área de Charleston. En cuanto a Miami, tenía ya una superabundancia de población judía, pero, ¿por qué no haber escogido el área de Nueva York con sus 2,5 millones de judíos? Quizá nuestras bombas todavía no estaban instaladas en Nueva York, a pesar de lo que dijese nuestro ultimátum. Tampoco estoy seguro de por qué el ultimátum se dio de esa manera, poca chicha y mucho hueso. Posiblemente la intención era provocar una estampida de la población, cosa que por otra parte se consiguió. O tal vez habría alguna comunicación bajo cuerda entre el Comando Revolucionario y los jefes militares, que habrían determinado la forma y el contenido del ultimátum. En cualquier caso, había provocado el efecto de dividir al sistema en 2 partes. Los judíos y casi todos los políticos, en una facción, y los líderes militares, en la otra. La facción judía aboga por la inmediata aniquilación de California, sin importarles las consecuencias.
Los malditos Goyim, gentiles, se habían atrevido a ponerle la mano encima al pueblo elegido y debían ser destruidos a toda costa. Por otra parte, la facción militar se muestra a favor de una tregua temporal, para aprovechar y poder localizar y desactivar las 500, una exageración disculpable, cabezas nucleares. Después de escuchar las noticias, nuestro pensamiento solo se centraba en transportar nuestra carga mortífera cuanto antes a Washington. Suponíamos que todo el mundo estaría descolocado después de lo sucedido y decidimos aprovecharnos de la confusión general para convertir nuestra camioneta en un vehículo de primeros auxilios y salir disparados por la autopista hacia nuestro objetivo final. No teníamos sirena, pero sí llevábamos luces de destello rojas adelante y en la parte trasera, y completamos la conversión unos minutos después al parar junto a un almacén de productos rurales y comprar algunos sprays de pintura, y utilizando unos periódicos a modo de molde, colocamos los signos de la Cruz Roja en los lugares más apropiados de nuestra camioneta. Después de eso, llegamos a Washington en menos de 22 horas, a pesar de las condiciones caóticas de las autopistas. Acelerábamos por los arcenes para pasar los tapones de tráfico, o conducíamos en el lado contrario, pitando y haciendo brillar las luces de destello, nos metíamos campo a través para evitar intersecciones bloqueadas y generalmente ignorando a cualquier controlador de tráfico, pasando como un tiro más de una docena de controles. Nuestra primera bomba fue a Fort Belvoir, la gran base del ejército, justo al sur de Washington, donde estuve encerrado por más de un año. Tuvimos que esperar 2 días, enloquecedores, para contactar con nuestro hombre del interior, para poder introducir la bomba y esconderla en el lugar escogido. Rodríguez saltó a la valla con la bomba atada a su espalda. Recibí una señal de radio suya al día siguiente, confirmando el éxito de su misión. Mientras tanto, el resto de nosotros, colocamos una segunda bomba en el Distrito de Columbia donde sería capaz de cepillarse a un par de cientos de negros cuando hiciese explosión, además de unas cuantas agencias del gobierno y una porción importante del sistema de comunicaciones de la capital. No recibí las órdenes para la tercera bomba hasta esta tarde. La colocaríamos en el área de Silver Spring, al norte, en el centro de la zona residencial de la comunidad judía del barrio de Maryland. La cuarta está destinada al Pentágono, pero la vigilancia es tan fuerte, que no he podido todavía dar con un plan para acercarnos. Debo confesar que mis pensamientos no han estado exclusivamente centrados en la misión, desde que volví aquí. Catherine y yo habíamos robado algo de tiempo de nuestras responsabilidades en la organización para estar juntos. Ninguno de los dos nos habíamos dado cuenta de lo que significábamos el uno para el otro hasta que nos separamos este verano, tan rápidamente, después de que yo escapé de la prisión. En el mes que estuvimos juntos, esta primavera, antes de que fuese enviado a Texas y después a Colorado y finalmente a California, nos unimos todo lo que 2 personas puedan unirse. Las cosas habían sido duras para Catherine y los demás tras mi marcha, especialmente desde el 4 de julio. Habían estado bajo una enorme presión, en 2 direcciones. La organización nos había presionado para que incrementasen su nivel de activismo, al mismo tiempo que el peligro de ser detenidos por la policía crecía y aumentaba semana en semana. El sistema está aplicando nuevos métodos para combatirnos. Registros masivos, casa por casa, en áreas de pisos enteros. Recompensas astronómicas para informadores. Controles más estrictos de los movimientos civiles. En otras partes del país, estas medidas represivas han sido esporádicas, y fracasaron totalmente en donde el sistema no ha sido capaz de mantener el orden público, especialmente desde el pánico causado por el bombardeo de Miami y Charleston. Pero en Washington el sistema tiene todo firmemente controlado, y es duro. Ya bien entrada la tarde, Catherine y yo nos fuimos un rato del taller un par de horas a pasear. Pasamos por delante de varios grupos de soldados parapetados con ametralladoras tras sacos de tierra en los edificios oficiales. Pasamos por los restos, todavía coloreados de humo negro que había dejado una carga de dinamita, puesta por Catherine en una estación de metro, 2 semanas antes. Por una zona parecida a un parque en donde un altavoz instalado en un poste del alumbrado lanzaba exhortos a los ciudadanos bien pensantes, para que informasen de inmediato a la policía política cualquier mínima manifestación de racismo, tanto en el trabajo, como de cualquiera de sus vecinos. Y así continuamos a través de uno de los principales puentes de la autopista que cruza el río Potomac desde Virginia al Distrito de Columbia. No había tráfico en el puente ya que estaba hundido en la parte donde termina Virginia, a unas 50 yardas en un amasijo de hierros retorcidos. La organización lo había volado en julio y nada se había hecho para repararlo.
Estaba todo bastante silencioso al final del puente, solo los sonidos lastimeros de las sirenas de la policía, a distancia y el aletear de algún que otro helicóptero de la policía. Hablamos, nos abrazamos y en silencio observamos la escena que nos rodeaba mientras se iba poniendo el sol. Nosotros y nuestros compañeros, habíamos influenciado totalmente en los pasados meses a ambos mundos, es decir, en las áreas residenciales de la gente blanca del otro lado del puente, en Virginia, y en la zona de edificios gubernamentales al otro lado del puente. Y a pesar de ello, el sistema todavía parece bastante entero en todo a nuestro alrededor. ¡Qué contraste con la situación en California! Catherine tenía un montón de preguntas sobre cómo era la vida en la zona liberada. Yo intenté responder de la mejor manera posible, pero me temo que las meras palabras son inadecuadas para expresar la que yo sentía en California y cómo me sentía aquí. Es más una cuestión espiritual que una mera diferencia de la situación política y de ambiente social. Según estábamos hablando encima de los restos de hierros colgantes al final del puente, nuestros cuerpos se apretaron el uno contra el otro, el mundo haciéndose más oscuro a nuestro alrededor. Un grupo de jóvenes negros apareció en el otro lado del puente, el del lado de Washington. Empezaron a hacer el animal, según sus costumbres, un par de ellos orinando en el río. Finalmente uno de ellos nos vio y todos empezaron a gritar haciendo gestos obscenos. Al menos para mí, eso acentuaba la diferencia que no pude expresar con palabras anteriormente.